voy a retomar un poco el tema de métodos de solución de ecuaciones ordinarias de primer orden en forma normal que se escriben en variables separables o que se reducen a variables separables, y de las tres que vimos, que son las que se escriben en esta forma, y' a igual a f en y sobre x, o y' igual a f en ax más by, de esos dos que son las formas generales que vimos, que se reducen a variables separables. De hecho, esta es la forma clásica en que se escribe, pero se puede escribir la ecuación en forma diferencial. Por ejemplo, eso quiere decir, si yo escribo la ecuación en esta forma, m en y sobre x de x más n en y sobre x de y igual a 0, pues esta ecuación, si la expreso de esa forma, en la forma de derivadas, derivada de y con respecto a x igual a f de xy, pues la f de xy va a ser menos m dividido por n. Pero como m depende de y sobre x y n también, entonces ese cociente es como una función f evaluada en y sobre x. ¿Está claro? Entonces, pero en general son estas dos. Y nos faltó por ver las ecuaciones que se llaman homogéneas. Homogéneas. ¿Bien? Estamos todavía con métodos de solución de EDO de primer orden reducibles a variables separables. Bien, es continuación de este tema que fue el que comenzamos al final de la clase anterior. Entonces nos falta ver esto, homogéneas. Tenemos que empezar por decir qué quiere decir que una función de dos variables, en este caso, se le llama homogénea de orden K. Se dice que f de xy es homogénea de orden K si f en tx, ty, o sea, si cada una de las variables la multiplico por la misma constante t, esto es igual a t a la k por f de xy. ¿Está bien? ¿Está claro? Una función homogénea de una variable sería una función f de x que cumple que f evaluada en tx es t a la k por f en x. ¿Está claro? T a la k por f en x. Por ejemplo, las aplicaciones lineales, si han dado algo de álgebra lineal, ¿no? ¿Sí? Las aplicaciones lineales son homogéneas de grado 1, porque una aplicación lineal evaluada en lambda por x es lambda por a de x. Bien, hay funciones que no son lineales, pero cumplen que f en lambda por x es lambda al cubo por f en x. ¿Está claro? ¿Se les ocurre alguna? Una función, a ver, una función de dos variables, que evaluada en tx, ty sea igual a t a la k por f en xy. A ver, para acá igual 2. Vaya. X al cubo más y al cubo. Entonces, la función, por ejemplo, x al cubo más y al cubo. F de xy igual a esto. Bien. Esta función, obviamente, si uno la evalúa en tx, ty, sale tx al cubo más ty al cubo es t al cubo por x al cubo más t al cubo por y al cubo, sale t al cubo factor común y queda t al cubo factor común de x al cubo más y al cubo, que esto es t al cubo por f de xy.
Eso es una homogénea de grado 3. ¿Está claro? Bien. Entonces, pues bien, esa es una función homogénea de grado 3. Por aquí, fíjense, ¿a alguien se le ocurre cuándo un polinomio es homogéneo de grado K? Un polinomio en las variables X y Y. ¿Cuándo es homogéneo? Esto es un polinomio en las variables X y Y. ¿Cuándo un polinomio de las variables X y Y es homogéneo de grado K? ¿Cuál es el caso general de un polinomio cualquiera? O sea, un polinomio cualquiera de grado M, un polinomio de grado M en X y Y, se escribe en general de esta forma. Sumatoria de ciertos coeficientes I y J con I más J menor o igual que M, fíjense, por X a la I por Y a la J. Por eso es de grado M. Porque la suma de los coeficientes de los exponentes de I y J no sobrepasa M. Además, tiene que haber algún par para que sea de grado M exactamente, tiene que haber algún I y algún J, tal que I más J sea exactamente igual a M, para que sea de grado M. Si todos los I más J suman algo menor que M, entonces no es de grado M, es de grado menor. ¿Está bien? O sea, tiene que haber algún AIJ con I más J igual a M, tal que el AIJ sea distinto de 0. Porque si todos los AIJ con I más J igual a M son 0, este polinomio no es de grado M, es de grado menor que M. Suponiendo que eso ocurra, está claro que esta es la forma general de un polinomio de grado M. Bien, ¿qué propiedad adicional tiene que cumplir este polinomio para que sea una función homogénea de algún grado? Mira, la cosa fundamental que hay que darse cuenta es lo siguiente. Los coeficientes no importan para nada, porque en los coeficientes pueden ser cualesquiera. Esos no interesan porque donde tú estás aplicando la T es en la X y en la Y. Fíjate, aquí ¿qué quedaría? Esto sería igual a ¿quién? Si yo evalúo PM en TX, TY, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener sumatoria en I más J menor o igual que M de AIJ por TX elevado a la I, que es T a la I por X a la I, ¿no? Más por TY elevado a la J. Estoy hablando en TX, TY, que es T a la J por Y a la J. Voy a poner aquí el Y a la J y voy a poner aquí el T a la I por T a la J es T a la I más J. ¿Bien? Y ahora, para que esto sea igual a T a la K multiplicado por el mismo polinomio, por el polinomio por P de XY, tendría que ser igual a T a la K por la suma de AIJ, que es el polinomio, con I más J menor o igual que M, por X a la I, Y a la J. Quiere decir que yo tendría que poder extraer factor común un T a la K. ¿Está claro? Tendría que poder traer un factor común T a la K. Pero ¿quién tendría que ser ese K? ¿Eh? A ver, digan un numerito. ¿Tú cuál dices? ¿Alguien por aquí dijo algo? ¿Fuiste tú? No, I más J es un índice. I más J es un índice genérico. Si I es igual a 2 y J es igual a 3, entonces X al cuadrado, pues Y al cubo. Si I es igual a 4 y Y es igual a 8, entonces X a la 4 por Y a la 8. ¿Eh? Tiene que ser igual a M. ¿Por qué? Porque el mayor valor posible de I más J, bueno, el exponente de T, que es I más J, es M. Más o menos. Hay que saber expresar correctamente. Es porque, como yo dije que es de grado M, entonces tiene que haber un par IJ tal que I más J sea igual a M.
Entonces, si voy a sacar factor común, un t a la k, es porque ese tiene que ser t a la m. Porque ya hay al menos un término en que aparecía I y J son tales que I más J es M. Entonces, este K tiene que ser a fuerzas M. ¿Y qué más puedo concluir de ahí? Si saqué factor común T a la M, ¿qué quiere decir eso? Que todos los productos XY por YJ tienen que ser tales que I más J sea M. Todos. Si hay uno en que el I más J sea menor que M, ya ese no se puede sacar factor común. Entonces todos tienen que ser I más J igual a M. Entonces, la condición necesaria y suficiente para que un polinomio de grado M sea homogéneo es que las potencias I y J de todos los monomios sumen M. ¿Está claro? Por ejemplo, este señor de aquí no es homogéneo, porque este está elevado a la 3, este a la 2, este es a la 5 y este es a la 4. ¿Está bien? Si yo pusiera aquí x2, y2, x2, y3, y, x4 y x4y, 2 más 3, 5, 2 más 3, 5, 1 más 4, 5, 4 más 1, 5. Ese es homogéneo. ¿Está claro? Y no importa que aquí le ponga 7 raíz de pi, 34 y 16, cualquier coeficiente que le pongan no importa, el coeficiente no importa. Entonces, eso es lo que quiere decir que algo sea homogéneo. Que cuando tú sumas, si es un polinomio, cuando sumo todos los I más J, o sea, cuando veo el grado de cada monomio que aparece, tiene que ser igual al grado del polinomio, M. ¿Está bien? Y en ese caso se dice que es un polinomio homogéneo de grado M. Bien. Fíjense una propiedad importante que tienen las funciones, las funciones homogéneas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una función f de xy que es homogénea de grado k. Y otra g que es homogénea de grado p. Entonces, ¿qué puedo decir de la función f por g evaluada en xy? F por g es el producto de las dos funciones. El producto de las dos funciones es f en xy por g en xy. O el cociente, f sobre g evaluado en x, y. ¿Cuál será homogénea, esta o esta? ¿Sí? ¿Y la primera de qué grado es? K más P. ¿Y la segunda? K menos P. ¿Está claro? La homogénea de orden K más P y esta de orden K menos P, eso se ve inmediatamente. Entonces, fíjense, esto es interesante porque entonces, si tengo una función, por ejemplo, de este tipo, puedo hablar de funciones homogéneas de grado 0. Fíjense, las funciones pueden ser homogéneas de grado negativo. ¿Está claro? Porque si la de arriba es homogénea de primer grado y la y la de abajo es homogénea de grado 8, el cociente es homogéneo de grado menos 7. O sea, lo que sale de factor común es t a la menos 7. ¿Está bien? Digo todo esto. Entonces, además pueden haber funciones homogéneas de grado 0. Díganme un ejemplo de una función homogénea de grado 0. Un ejemplo así general de una función homogénea. Un ejemplo bastante general de una función de dos variables que sea homogénea de grado 0. Un ejemplo es este. Fíjense, f en y sobre x. Si aquí yo pongo, para cualquier f, si aquí yo pongo, en lugar de y, t por y en lugar de x, t por x, las t se cancelan y esto es, por eso es f en y sobre x. Entonces quiere decir que f en tx, ty es igual a f en x, y. Esto es una función f evaluada en x, y que se escribe a través de una función de una variable evaluada en y sobre x. Pero como función de x y de y es una función de dos variables. ¿Está claro?
y como función de dos variables homogéneas de grado 0. Porque f en y sobre x es lo mismo que f en ty sobre tx. Las t se cancelan. ¿Está claro? Entonces, cuando yo tengo, entonces, eso quiere decir que el primer ejemplo que vi de reducibles a variables separables, que es cuando la ecuación es y' en x igual a f en y sobre x, es un caso donde la parte derecha es homogénea de grado 0. ¿Está claro? Es eso. Es homogénea de grado 0. ¿Claro? Y otro caso en que puedo tener y' igual a algo que sea homogéneo de grado 0 es cuando tengo, por ejemplo, aquí un cociente m de xy entre n de xy, dos funciones, y ambas son homogéneas del mismo grado. Esta es homogénea de grado k y esta también es homogénea de grado k. Por ejemplo, este es un polinomio homogéneo de grado k en que todos sus monomios que lo componen tienen el mismo grado k. Entonces, esta es una función homogénea de grado k. Y el de abajo, otro polinomio con la misma propiedad. Entonces, las dos son homogéneas del mismo grado. El cociente es homogéneo de grado k menos k de grado 0. ¿Está bien? Y cuando tengo algo de este tipo, lo puedo reducir a esto, fíjense. ¿Por qué? Porque como ambas son homogéneas del mismo grado, entonces miren lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, aquí. Voy a decir, es esto. Digo, esa ecuación va a ser equivalente a lo siguiente. Como estas son las dos homogéneas del mismo grado k, si yo pongo aquí en lugar, fíjense, en lugar de x y de y, pongo tx, ty, está claro que esto va a ser t a la k por m de xy. Y lo mismo para la n. Si pongo tx, ty, va a ser t a la k por n en xy. Y por eso es que el cociente se cancelan las t a la k y queda m sobre n. Bien. Ahora vamos a tomar t igual a 1 sobre x. Para cualquier t, entonces vamos a tomarlo como 1 sobre x. Si lo tomo como 1 sobre x, entonces me va a quedar m en 1 sobre x por x, coma 1 sobre x por y, igual a ¿quién? Quedaría 1 sobre x a la k. Aquí en este caso el t es 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x a la k, que es 1 sobre x a la k, por m de xy. ¿Está bien? No, perdón. ¿Por m de quién? 1 sobre x por x es 1. Perdón, por m de xy, tiene razón, así. ¿Está claro? M en tx, ty, t es 1 sobre x, sería t a la k, o sea, 1 sobre x a la k, por m de xy. Pero ¿quién es m en 1 sobre x por x, 1 sobre x por y? Es m en 1, porque 1 sobre x por x es 1, y sobre x. ¿Está claro? Y por lo tanto esto es como si fuera una función, voy a llamarla así, m de y sobre x. ¿Está claro? Entonces quiere decir que el m en y sobre x, que es esto, es igual a 1 sobre x a la k por la m que tengo en xy. Por lo tanto, de aquí sale que la m de xy es una m evaluada en y sobre x, porque el 1 este ya no pinta nada. Esto es como si fuera una función de y sobre x, multiplicado por x a la k. El x a la k está en el denominador aquí, pasa multiplicando para acá. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta de eso? O sea, tomo t igual a 1 sobre x. Al tomar t igual a 1 sobre x me queda m en t, esto es t, por x, t por y, es igual a t a la k,
por m en xy. Pero es que esto es 1 sobre x por x es 1, y 1 sobre x por y es y sobre x. Y esto lo puedo denotar por una sola función en y sobre x. O sea, en definitiva, la única variable que importa aquí es y sobre x. Esto es una constante. ¿Está claro? Y entonces concluyo que esta función es igual a este cociente 1 sobre x a la k por m, mayúscula. Por lo tanto, la m mayúscula es igual a esta función de y sobre x por x a la k. ¿No se dan cuenta de eso? Ya no se lo puedo explicar de otra forma. Esto es una conclusión trivialísima. Es nada más que, mire, estos son igualdades, ¿eh? Esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y a esto lo denoto por esto, entonces esto es igual a esto. Y si esto es igual a esto, el x a la k que está dividiendo aquí lo paso multiplicando para acá, y me queda que la m es igual a x a la k por m en y sobre x. Eso fue lo que puse aquí. De la misma forma, la n se demuestra que es una función de y sobre x por x a la k también. Y por lo tanto, si vuelvo aquí arriba, esto va a ser m de xy sobre n de xy. Pero la m mayúscula es x a la k por una m chiquitita, una función evaluada en y sobre x. Y la denominador es x a la k por otra función, voy a llamarle n, evaluada en y sobre x. Los x a la k se cancelan. Y el cociente de dos funciones, que cada una depende solo de y sobre x, es una función evaluada en y sobre x. Entonces llego a que la ecuación se escribe como aquella de A. Por lo tanto, una ecuación en donde la parte derecha se escribe como un cociente de dos funciones del mismo grado, de dos funciones homogéneas del mismo grado k, se reduce mediante este cambio. O sea, no tienen que ver el cambio, nada más sencillamente dicen, voy a utilizar aquí el hecho de que esto tiene que ser igual, que el m en tx, ty tiene que ser igual a t a la k, m de xy. No se tienen que aprender de memoria esto. Ustedes lo repiten y dicen, y tomo t igual a 1 sobre x y van a llegar inmediatamente a esto. Y lo reducen a una ecuación de la forma y' igual a una función de y sobre x. Y esa se resuelve por los métodos que ya vimos. Se hace el cambio y sobre x igual a z, o sea, y igual a x por z, se deriva con respecto a x a ambos lados, se sustituye, se encuentra una ecuación en variables separables para z, y después que encuentro z, como y, la función y en x es x por z en x, pues a la z que encontré la multiplico por x y ya tengo la y. La solución de la ecuación original. ¿Está claro? Y si la ecuación viene dada de esta forma, donde m y n son homogéneas del mismo grado, pues primero la tengo que reducir a la forma y' igual a f en y sobre x. Y después, con el cambio y sobre x igual a z, la reduzco a una en variables separables. ¿Está claro? Son cambios y cambios. Entonces, por eso ustedes aprenden una serie de cosas que son básicas y después tienen que ver cómo en un problema determinado reducirlo a eso. Y eso es algo, la cantidad de variantes que hay es infinita. ¿Está claro? Si ustedes estudian 800 métodos para 800 casos diferentes, les aseguro que van a haber otros 800 más que se reducen de otra forma diferente a esa forma. Entonces, uno se tiene que aprender cuál es la forma básica. Y el gran error es pensar que le tengo que dar un ejercicio donde diga que la función esté evaluada directamente en y sobre x para que lo vean y no se les vaya a quemar ninguna neurona. Y no, ustedes tienen que ver cómo se puede. Y en un caso general, ustedes ven y tienen que ya tener la habilidad para darse cuenta. Esta puede salir por reducible a variables separables. Esta puede salir por lineales de primer orden. Esta puede salir por exactas. O esta es una reducible exacta. Esto no lo hemos visto todavía, pero tienen que darse cuenta de eso. No solo que yo les diga, oigan, esta es una reducible exacta.
¿Por qué no? Porque cuando usted vaya a resolver un problema práctico, si algún día se les presenta, porque las cosas se presentan en la solución de problemas prácticos, y ustedes construyen un modelito de alguna situación que les va a decir algo importante, el modelo solo no habla y nadie les va a decir, oye, fíjate que esa es una ecuación de tal tipo. Ustedes tienen que concluir si la pueden resolver, porque resolverla explícitamente es mejor, porque entonces tengo una expresión explícita de la solución, le puedo dar valores a las variables y ver qué pasa con la solución que tiene algún significado práctico. ¿Está claro? Y si no se puede, hay que resolver numéricamente. ¿Está claro? Bien, eso es. Otro detalle más, un último detalle, por ejemplo, con respecto a estas. Puede ser que ustedes, puede ser que ustedes tengan un problema en que tienen y' en x igual a una función en x sobre y. Por ejemplo, si tienen y' en x igual a 1 más x sobre y dividido por 2 más x sobre y al cuadrado. Es una expresión muy simple, pero es una función, en este caso la función sería f en t igual a 1 más t sobre 2 más t al cuadrado. Cuando en lugar de t pongo x sobre y, me queda la que tengo aquí. ¿Está claro? Una función de una variable evaluada en x sobre y. Pero esto no es f en y sobre x. ¿Qué ustedes harían? ¿Qué se les ocurre hacer para reducirlo a esa forma? Eso es algo trivial también, ¿eh? Pueden hacer dos cosas. Una de ellas es decir, recuerden que resolver la ecuación de y de x igual a f de xy era lo mismo que resolver la ecuación de x de y, o sea, considerar x como variable, como función de y, igual a 1 sobre f de xy. Y entonces usted puede decir, en lugar de resolver esta, voy a resolver la ecuación equivalente, porque esto es como si fuera de y de x. Voy a resolver la ecuación equivalente de x de y igual a 1 sobre f en x sobre y. Y ahora la función f no es esta, sino es 1 sobre f. Y este 1 sobre f está evaluado en x sobre y. Y aquí ahora está x y aquí está y. O sea que eso es aquello mismo, sustituyendo x por y por x. Si aquí usted en lugar de y le pone x, en lugar de x pone y, porque las variables son variables mudas, usted puede ponerle el nombre que quiera. Digo, ahora a esta le voy a llamar y, a esta le voy a llamar x. Entonces es de y de x igual a 1 sobre f en y sobre x, que es precisamente esa forma. No es igual a f en y sobre x, es 1 sobre f, pero es que el 1 sobre f es otra f. ¿Está claro? Es una f tilde evaluada en y sobre x. ¿Está claro? La matemática es tan amplia y tiene un rango de aplicabilidad tan grande que es imposible cubrir todos los casos. Por eso hay que desarrollar una forma especial de pensar, que es el pensamiento lógico-matemático, que es fundamental a partir de ciertas cosas básicas poder generar todo lo demás. Se podría escribir, miren, esto que les he dicho se puede escribir en media página. Si yo fuera a escribir un libro con todas las variantes que se pueden reducir a eso, necesitaría, no sé, 10.000 páginas y no termino. ¿Está claro? Bien, entonces ya tenemos todo eso. Otra forma de hacerlo hubiera sido, por ejemplo, poner esto. Decir, bueno, en lugar de hacer esto, voy a seguir considerando dy de x, pero entonces voy a definir la siguiente función. Fíjense, esto, f en x sobre y, es lo mismo que f en 1 dividido por y sobre x. ¿Está bien? Y entonces, si antes la función esta de la variable t era f en t, que evaluada en x sobre y me daba esto,
Ahora la función que voy a considerar, en lugar de ser f en t, es f en 1 sobre t. Esto es otra función de t. Pero esta nueva función de t, si la evalúo ahora en y sobre x, me da la f en x sobre y. Uno puede pensar, son trucos. No son trucos. Es una habilidad para hacer eso que hay que desarrollar. Y eso es lo que complica todo esto. Por eso usted puede saberse los metoditos estos que le doy y no sabe nada, si no es capaz de aplicarlo. Y no los puede aplicar si no hace ejercicio y ejercicio y ejercicio y choca contra la pared y se da cuenta que hay 20 que no puede resolver, solo uno, y después sigue y entonces de los 20 que le faltaron resuelve otros 2 y así. La única manera. Lo que pasa es que cuando uno se crió en eso, yo desde que empecé la escuela, me están entrenando así. ¿Se dan cuenta? Así era la escuela. Cuando estudié en la universidad era así. Cuando fui a hacer el doctorado era así. Entonces toda una vida entrenado así. Entonces ya mi cerebro está adaptado a pensar así. El problema es cuando uno se acostumbra a estudiar copiando y pegando de la computadora. A ver, me pusieron una tarea que tengo que buscar en internet, el método tal, y uno copia y pega ahí. Y está buscando le ponen ejercicios que son así de inmediatos. Pues uno cree que aprendió y realmente no aprendió nada. Entonces, en algún momento hay que empezar a hacerlo. Se los digo para que sepan, choque con la realidad cuál es. Mientras más dejen el tiempo pasar, peor. Porque si ustedes llegan, no a mi edad, a la mitad de mi edad, sin poder hacerlo, olvídense. Ya no lo van a hacer más nunca. Ahora todavía están a tiempo. Bien. Entonces voy a borrar todo esto. ¿Está claro? Entonces esas son las homogéneas que se llaman. Y con esto terminamos las ecuaciones reducibles, exactas y reducibles, en variables separables y reducibles a variables separables. Y voy a empezar ahora a ver otro tipo de ecuaciones que en un caso particular son ecuaciones en variables separables, pero en el caso general no. ¿Bien? Que son las ecuaciones que se llaman solución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. Son esas. Y estas son muy importantes. Esas aparecen muchísimo en los modelos. Mucho en los modelos aparecen. En los modelos simplificados de los procesos. Mire, le voy a hacer le voy a decir qué cosa es una ecuación lineal de primer orden y van a ver por qué son tan importantes en la práctica. ¿Está bien? Cuando uno dice la ecuación para describir, bueno, primero les defino qué cosa es una ecuación lineal de primer orden. Son ecuaciones que se escriben en la forma y' en x igual a una función aquí de x y de y. Pero esa función de x y de y es de la forma a de x por y en x más f en x. O sea, el término que depende de y es lineal con respecto a y. El término que depende de y aquí es a de x por y en x. Si en lugar de y pongo y1 más y2, me queda a de x por y1 más a de x por y2. Si en lugar de y pongo lambda por y, me queda lambda por a de x y x. O sea, que quiere decir que esa expresión a de x por y x es lineal con respecto a y. Por eso la ecuación se llama lineal. ¿Bien? Y la ecuación se llama homogénea, y ya eso lo definimos, cuando, esta es una definición para las lineales, cuando el término independiente, que es este, es idénticamente 0. ¿Bien? Y no homogénea en caso contrario. O sea, cuando el término independiente es distinto de 0.
Distinto de cero no quiere decir que en cualquier punto X f en X es distinto de cero. No, que al menos hay algún punto X donde f en X es distinto de cero. Siempre estamos suponiendo que los coeficientes estos son funciones continuas en un cierto intervalo. O sea, a de x y f en x son funciones continuas en un intervalo. Entonces, un caso en un intervalo, vamos a llamarle AB. No es que aquí le llamé a esta función. En un intervalo voy a ponerle así, alfa beta, para que no haya confusión. Bien. Entonces, voy a ver primero cómo se resuelve la ecuación homogénea, o sea, solución de la ecuación homogénea. La ecuación homogénea es y' en x igual a a de x por yx. Y esto es un término de la forma f de xy en variables separables, porque lo que depende de x es a de x y lo que depende de y es la función identidad. ¿Está claro? Esto es como si esto fuera una función de x, que es a de x, por una función de y, g en y en x. ¿Quién es la función de g? La identidad. Esto es una función g en t, que a t le hace corresponder t. ¿Está claro? Y que evaluada en y de x da y en x. Entonces, es una función de x por una función de y. Es una función en variables separables. Entonces, esta es muy facilita de resolver, porque además en este caso, por ser la expresión esta tan simple, uno dice, bueno, ¿de aquí qué sale? Voy a dividir por y a ambos lados. Y entonces me queda esto. ¿Bien? Y esto de aquí es la derivada con respecto a x del logaritmo de módulo de y en x. ¿Está claro? Sí, porque la derivada del logaritmo es, la derivada del logaritmo de t es 1 sobre t, pero la derivada del logaritmo de y en x es 1 sobre y en x por y' en x, porque es una compuesta, es la compuesta del logaritmo con la función y. ¿Verdad? Entonces, si la derivada de esto es 1 sobre y por y', que es y' sobre y. Entonces, esto es la derivada del logaritmo. Y la derivada del logaritmo es igual a de x. Pero si todo esto, el logaritmo, yo le llamo z de x, entonces lo que tengo es que la derivada de z de x es igual a de x. Y si la derivada de z es igual a a, entonces ¿quién es z? ¿Quién es z? Es una primitiva, es una integral indefinida de a. O sea, entonces eso implica que z en x, que es igual al logaritmo de módulo de y en x, es igual a es igual a la integral de a de x más una constante, porque todas las primitivas se diferencian en una constante. Y por lo tanto, no voy a considerar ahora el módulo, aplico exponencial a ambos lados en esta igualdad, aplicando la exponencial, aplicando la función exponencial, que es la inversa del logaritmo, a cada lado, queda, ¿qué cosa? Que exponencial del logaritmo de módulo de y(x), eso da y en x, ¿bien? Y del otro lado me queda exponencial de esta integral, que es una primitiva de a,
porque aquí es una suma. La exponencial de una suma es el producto de las exponenciales. Entonces, exponencial de esto por exponencial de la constante. Y la exponencial de la constante es otra constante. Esta constante es la exponencial de C. Este es E, porque no este es el E de la exponencial y esta es la constante C. Exponencial de C. ¿Está claro? Entonces, esa es la solución de la ecuación homogénea, que es una ecuación en variables separables. Esta es la solución general. O sea, en esta primitiva puedo considerar que esto es igual a una constante por la exponencial de la integral de 0 a x, voy a ponerlo así, ¿bien? O de alfa a x, si estoy en un intervalo alfa-beta, esto va a ser la integral de alfa a x de a en t de t. No se puede poner aquí en x de x porque estoy integrando de alfa a x. X no puede ser la variable de integración, es la variable que denota el extremo del intervalo. Porque esto se sabe por el teorema fundamental del cálculo, que es una primitiva de A. Si A es continua, la integral de alfa de una constante a x de a en t de t es una primitiva porque la derivada de esto es igual a A evaluada en el extremo superior del intervalo. Si el extremo estuviera abajo, si fuera de x a beta, entonces la derivada de la integral de x a beta de a en t de t sería menos a en x. Pero aquí como es de alfa a x, es más a en x. Por lo tanto, eso es una primitiva, entonces esta es la expresión general. Para obtener el valor de k, yo tengo que dar una condición inicial. Para obtener el valor de k, tengo que dar una condición inicial para y en x igual a alfa, por ejemplo. En el primer punto del intervalo, que es la condición inicial, al inicio del intervalo. Entonces, cuando evalúe en x igual a alfa, yo tengo que decir, tengo que decir y en alfa es igual a un cierto valor y es sub 0. ¿Está bien? Eso lo tengo que dar yo. Y si lo doy, entonces yo digo, y en x es igual a esto. Entonces, y en alfa, que es igual a y sub 0, porque yo estoy suponiendo que es y sub 0, un valor que yo doy, 3, 4, 18, el que yo quiera, es igual a la constante por la exponencial de la integral de alfa a alfa, porque estoy evaluando en x igual a alfa. Bien, evalúa aquí en alfa, entonces aquí tengo que evaluar en alfa también. La integral de alfa a alfa de a en t. ¿Pero cuánto es la integral de alfa a alfa de a en t? 0. ¿Y la exponencial de 0? 1. Entonces k es la condición inicial. Por lo tanto, existe una solución, no sé si es única, fíjense, aquí hay un problema importante. Existe una solución y en x de la ecuación y' en x igual a a de x por y en x que satisface la condición inicial y en alfa igual a y sub 0. Esta y en x se expresa en la forma y en x igual a la constante, pero la constante es y sub 0, la condición inicial por la exponencial de la integral de alfa a x de a en t de t. Esta es la fórmula de la solución de la ecuación homogénea que en el instante alfa toma el valor y sub 0. O sea, tengo una fórmula específica. Ahora, en matemática hay, aquí estamos dando una expresión de la solución. Pero lo correcto sería decir, estamos dando la expresión de una solución.
Porque yo no sé todavía si esa solución es la única que en el instante cero, en el instante alfa, perdón, toma el valor Y0. Yo tengo que demostrar todavía que esa es la única. O sea, esto es lo que se llama un resultado de existencia. Estoy encontrando la solución, una. Pero ¿por qué es la única? No sé. Y ese problema de la unicidad, que para mucha gente que hace teoría en otras áreas, por ejemplo los físicos, por ejemplo, a veces no entienden bien la importancia de la unicidad. La importancia de la unicidad radica en que si yo construyo un modelo para estudiar un fenómeno y yo le doy una serie de datos que me permiten obtener una solución de ese modelo, y ya tengo la solución, de forma explícita o calculada numéricamente, y ahora quiero empezar a extraer conclusiones de la expresión de esa solución para inferir algo sobre el fenómeno que estoy representando. No lo puedo hacer, porque yo no sé si ese problema, con las condiciones que el modelo, con las condiciones que yo di, tuviera más de esa solución que obtuve, tuviera 18 soluciones, ¿cuál de ellas es la que me está representando mi situación real? No sé. Entonces, la unicidad es algo, o sea, unicidad, ¿qué quiere decir? Que uno demuestre que el problema que tengo tiene esa y solo esa solución. ¿Ahí? Aquí en estos problemas tan simples, uno encuentra primero la solución y después demuestra que es única. Hay muchos problemas en la matemática en lo que uno no puede encontrar la solución, pero al menos puede demostrar que si existe es única. Y eso a veces puede parecer una jalada, porque uno puede decir, bueno, y si no existe, ¿para qué quiero saber si es única? Bueno, resulta que eso es muy importante en muchísimas ramas de la matemática. Por ejemplo, si yo quiero identificar algo que no veo a través de información colateral que sí puedo medir sobre el efecto de eso que no veo, o sea, hay algo que no estoy viendo, pero puedo medir cierta información sobre él. Por ejemplo, yo tengo en un terreno, resulta que a cierta profundidad hay metal y quiero saber dónde está el metal, tener una idea de qué cantidad, qué profundidad. Pues hay, ¿cómo se llama? Hay unos aparatos que permiten medir la fuerza de gravedad local en la región. Entonces yo puedo medir, por ejemplo, ¿no han visto los señores esos que van con una varita y sienten, uno no se da cuenta, pero ellos sienten si la varita se dobla o no? Una varita de cobre o algún metal, si se dobla o no. Y cuando ellos sienten, que tienen una sensibilidad tremenda, cuando ellos sienten que se dobla es porque hay algo pesado abajo que está trayendo a esa varita más de lo normal. Yo no lo siento en mí, pero hay la atracción, esa es la ley de atracción universal, la fuerza que se ejerce es proporcional al producto de las masas, la masa de la varita por la masa del tronco que hay allá abajo. Si es muy grande, va a atraer más a la varita, la fuerza gravitatoria sobre la varita va a ser mayor y esos señores la detectan, ¿está claro? Pero hay equipos que hacen eso. Bien, y la técnica para hacer eso se llama gravimetría, medición de la gravedad, de la fuerza de gravedad. Y entonces, yo a veces necesito saber, para poder detectar, la teoría dice que si por la información que yo tengo de la medición, pudiera detectar algo, ese algo es único, entonces tengo un método para detectarlo. Pero si yo no puedo demostrar que es único, no puedo encontrar un método para detectarlo. Y eso es por lo siguiente. Porque si yo demuestro que si hay algo que me está provocando lo que yo estoy midiendo, eso es único, yo puedo construir un algoritmo iterativo que en cada paso se me va acercando a eso que está produciendo la medición que yo tengo.
Pero si yo no demuestro que es único, ese mismo algoritmo iterativo, como pueden haber muchas cosas que generen lo que yo estoy midiendo, ese algoritmo iterativo en unas ocasiones me puede acercar a una de las cosas y después en la siguiente iteración da un brinco y se me acerca a la otra. Y dentro de 10 iteraciones más se me acerca a otra, porque todas ellas me producen el mismo efecto. ¿Está claro? Entonces, la unicidad es algo fundamental, aunque no se conozca la existencia. ¿Está claro? Pero además, cuando uno tiene una expresión de algo, o sea, ya sabe que existe una solución, el probar la unicidad es fundamental para la física, para todo. Porque si con esa expresión usted quiere describir algún proceso real, no lo puede hacer si no sabe que esa es la solución única que corresponde a ese proceso. Pues si hay 45 soluciones que corresponden al proceso, ¿con cuál de ellas me quedo? Acá. Por ejemplo, ¿con cuál me quedo para poder predecir qué va a pasar en otra situación? Claro, entonces la unicidad es fundamental. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se demostraría la unicidad? Fíjense. Supongamos que tengo, vamos a ver, la unicidad de solución. O sea que esta Y expresada de esta forma es única, es la única que en alfa vale Y0. Unicidad de solución. ¿Bien? Entonces, supongamos que hay dos, una Y1 en X, ¿bien? Y otra Y2 en X, que son soluciones de la ecuación. Aquí es muy sencillo la demostración, muy sencilla. Supongamos que hay una Y1 que es solución de la ecuación y hay otra Y2 que es solución de la ecuación también y que en el instante inicial valen Y0. ¿Está bien? ¿Cómo se les ocurriría demostrar que tiene que ser Y1 igual a Y2? O sea, lo único que sé es que ambas son soluciones de Y' en X igual a de X por YX y que además Y1 en alfa es lo mismo que Y2 en alfa y es igual al mismo Y0. ¿Por qué tienen que ser la misma función para todos los X? Y1 y Y2. Fíjense, usted podría decir, porque la Y1 tiene que ser igual a algo de este tipo. Fíjense, aquí nada más que está A. Y la Y2 también. Y entonces son iguales. ¿Está claro? Son iguales porque la Y1 sería Y0 por la exponencial de esta integral. Y la Y2 también sería Y0 por la exponencial de la integral. Son igualitas ya. Y1 es igual a Y2. ¿Les parece bien esa como demostración? Pues no, esa demostración está mal. Porque yo lo que demostré es que esto es una solución. Pero si no es la única, es porque podrían haber soluciones Y1 y Y2 que no fueran ninguna de las dos estas. Ninguna. ¿Está claro? Pero fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Que Y1 cumple esto, mire, Y1' en X es igual a A de X por Y1 en X. Y2' en X es igual a A de X por Y2 en X. ¿Está bien? Y entonces, Y1, cuando reste estas dos ecuaciones, me queda Y1' menos Y2' es Y1 en X menos Y2 en X. Prima es igual a de X por Y1 menos A de X por Y2, saco A de X factor común de Y1 en X menos Y2 en X. Si a Y1 menos Y2 le llamo Z, entonces esto va a ser Z en X, Z' en X, igual a de X por Z en X. ¿Está bien? Pero Z en 0, ¿cuánto sería? Sería Z en alfa, perdón.
sería Y1 en alfa menos Y2 en alfa. Pero como los dos son Y0, esto sería 0. ¿Y quién es la solución de esta ecuación que en 0 vale 0? Esa solución es z en x, porque esta la obtuve, fíjense, ese z es Y1 menos Y2. ¿Y esta cómo la obtuve? Dividiendo por el z, integrando. ¿Está claro? Lo que dice allí. Divido ahora por el z, integro. Me aparece aquí la integral de a de x. Entonces me aparece aquí un logaritmo de y. Y el logaritmo de y ahora aplico la exponencial. Y al final lo que me va a quedar es que esa z en x tiene que ser igual a z en alfa, al valor de z en alfa, por la exponencial de la integral de alfa x de a en t de t. Sí, pero es que z en alfa es 0. Entonces queda que la z tiene que ser idénticamente nula, pero z es y1 menos y2. Entonces y1 es igual a y2. No es porque de entrada las puse, porque yo parto de dos soluciones. Yo no las he construido a partir de la ecuación. Yo digo que son soluciones. Pueden ser diferentes a ese tipo de solución, a la que es de la forma y0 por exponencial de la integral. Pero con ellas construyo una z que sí es de esta forma. ¿Está claro? Y esa z es 0, pero es que esa z es y1 menos y2. Entonces y1 es idénticamente igual a y2. ¿Está claro? Esa es la demostración de la unicidad. Entonces, esta ecuación homogénea tiene una única solución que en el instante alfa vale y0 y esa solución viene dada de esta forma. Ya, no tiene más ninguna. ¿Está claro? Vamos a ver ahora el caso de la ecuación no homogénea. Solución de la ecuación no homogénea. Y aquí vamos a hacer un truquito, que es el siguiente. La no homogénea sería y' en x igual a a de x por y en x más f en x. Bien. Fíjense, voy a pasar este término a la izquierda. Entonces me queda y' en x menos a de x por y en x igual a f en x. Bien. O sea, pasé restando. Y aquí voy a aplicar el truco siguiente. Fíjense, si yo multiplico esta igualdad a ambos lados por exponencial de la integral de alfa a x de a en t de t. Voy a multiplicar por eso. De hecho, de exponencial de la integral menos la integral de a en t de t. Exponencial de menos la integral de alfa x de a en t de t. Voy a multiplicar a ambos lados por esta cantidad. O sea, multipliquemos a ambos lados por esta cantidad. Entonces, fíjense, ¿qué me queda del lado de acá? Me queda y' en x por exponencial de la integral de alfa de menos la integral de alfa x de a en t de t menos a en x menos a en x por esa exponencial, porque estoy multiplicando por ella, de menos la integral de alfa x de a en t de t, igual a por y en x, por y en x. Claro, multipliqué aquí por la exponencial y este término por la exponencial. Y esto sería igual a exponencial de menos la integral de alfa a x de a en t de t por f en x. ¿Está bien? Y ahora fíjense, si yo tomo la función esta, o sea, ustedes deberían darse cuenta de ahí ahora de lo que voy a poner. O sea, lo que voy a poner aquí es un producto cuya derivada es esto que está aquí.
Claro, porque el producto de la derivada de f por g, es derivada de f por g más f por la derivada de g. Si les viene a la mente eso, deberían darse cuenta cuál es el producto que tengo que poner cuya derivada es esto. Miren, esto es, y tiene que ser uno de los que aparezca en el producto. ¿Está claro? Entonces me queda, sería derivada de y multiplicado por algo. Vamos a ponerlo aquí, derivada. Vamos a ver quién es el algo. Si yo aplicara la fórmula del producto para calcular esta derivada, tendría que decir derivada de y por lo que está acá. Derivada de y por lo que está acá es esta exponencial. Entonces eso es lo que tengo que poner aquí. Más y, miren el y aquí, por la derivada de esto. Pero ¿qué cosa es la derivada del exponencial de menos esta integral? Es la derivada del exponencial. Esto es una función compuesta. Es la compuesta del exponencial con esa integral. La integral es una función de x. Entonces, la derivada del exponencial evaluada en esta función, ¿pero quién es la derivada del exponencial? Es la misma exponencial evaluada en eso. Miren aquí. Por la derivada de la función. Pero ¿cuál es la derivada de menos la integral de alfa x da en t de t? Ese es el teorema fundamental del cálculo. Es menos la derivada de la integral. Pero la derivada de la integral es el a evaluada en x, menos a de x. Entonces, eso es ese producto. Esto es, vamos a ponerlo así. Esto es la derivada con respecto a x del producto. Y eso es igual a e a la menos integral de alfa x de a en t de t por f en x. Fíjense. ¿Está bien? Y ahora aquí tengo algo muy sencillo, porque esto de aquí de este lado es una función solo de x. Fíjense, la integral de alfa x depende solo de x. La exponencial de algo que depende solo de x depende solo de x. Y está multiplicado por f en x. Y es como si a todo esto yo le llamara z y tuviera que la derivada de z es una función de x. ¿Quién es la solución de eso? Z en x igual a quién. ¿Aquí? A una primitiva de esto, más una constante. ¿Está claro? Entonces voy a poner una primitiva específica. Vamos a verlo. Bien, fíjense. Otra de las cosas importantes. A veces podemos, ¿cómo se llama?, resolver los problemas no solo aplicando esquemitas. Y eso es terrible, porque cuando uno se acostumbra a aplicar esquemitas, o sea, a ver, ¿cuál fue la formulita? Y la voy a aplicar, porque en casi cualquier caso que se encuentre, la formulita no sirve. La formulita fue para explicar el procedimiento. Pero usted tiene que ver cómo se las ingenia para resolver el problema, que se reduzca a algo parecido a lo que usted tiene y cómo en ese caso se aplica la fórmula. Pero después tiene que venir para atrás otra vez para recuperar el problema original. Es una de las cosas. La segunda cosa es que uno se acostumbra a resolver los problemas facilitos. Por ejemplo, usted le dice a un niño, a ver, estas son las dificultades que hay cuando los niños empiezan a estudiar las fracciones. Si tú tienes 20 manzanas y las repartes entre 4 amiguitos, ¿a cuánto le toca a cada uno? Y entonces un niño así muy audaz dice, 5 a cada uno. Perfecto. Y si tienes 21 manzanas y se la quieres repartir a los 4 amiguitos, no se puede. No se puede. Oye, puedes partir alguna de las manzanas, ¿eh? No, pero no se puede, no se puede. ¿Ya? Y eso es lo mismo que les pasa a ustedes. Si yo le pongo si aquí fuera, la función que apareciera fuera a de t igual a t, y la integral de a de t sería t al cuadrado sobre 2 evaluado en x es x al cuadrado sobre 2. Ah, entonces queda exponencial de menos x al cuadrado. Ah, eso sí me doy cuenta fácil. Pero como estoy poniendo una expresión general, exponencial de integral de a de t,
Imagínate si la ADT esa fuera seno cuadrado de t multiplicado por 1 más t al cubo. No, horrible. ¿Está claro? Pero es eso, no es más nada que... Bien. Entonces esto implica que la z en x, pero ya voy a poner directamente quién es z en x, que yx por e a la menos la integral de alfa x de adt de t es igual ¿a quién? A la integral, pero ya voy a poner una específica. Voy a poner la integral de alfa a x de toda esa función que es una función de x. Y como toda ella es una función de x, no puedo integrar de alfa a x y poner aquí f en x, la función en x. Tengo que poner otra variable que es la variable de integración. Como ya usé t para esta integral, voy a usar ahora tau para la otra. ¿Claro? Es más conveniente, fíjense, poner aquí tau. Voy a poner aquí tau. Les voy a empezar a enredar la cosa para que vean cómo se trabaja. Aquí le voy a poner tau. Para ahora usar t como variable de integración de esta. Tau es la variable de integración de esta integral. Pero ahora voy a hacer otra integral más. Entonces, esa integral va a ser en t. ¿Está claro? Bien, entonces aquí voy a poner igual tau de tau. ¿Conocen la letra griega tau? Es la t nuestra, pero en griego. Entonces, pues, va a ser integral de alfa a x, ¿está bien? Porque integré en x, aquí me da una función de x, todo esto es una función de x, tiene que dar una función de x aquí también. Entonces, es integral de la exponencial de menos la integral de alfa a x, ¿bien? De alfa a x no, estoy integrando, todo esto es una función de x, pero cuando la integre tengo que sustituir la x por una variable de integración, porque estoy integrando de alfa a x. Entonces, ahora la variable de integración le voy a llamar t. Entonces va a ser menos la integral de alfa a t de a en tau de tau, ¿está claro? Por f en quién, ¿en qué variable? En t. ¿Por d de quién? Por dt. Esa es la integral, ¿verdad? Entonces me queda, fíjense lo que me quedó. Me quedó que la integral de esto, ¿qué cosa es la integral de esto? Porque estoy integrando a cada lado de alfa a x. Aquí falta un término todavía. Vamos a ponerlo ahí. La integral, calculo aquí integral de alfa a x y aquí calculo integral de alfa a x. Pero ¿qué cosa es la integral de alfa a x? De la derivada con respecto a x de algo. ¿Es qué? Ese algo evaluado en quién. Es una integral definida, no indefinida. Integral de alfa a x. Entonces, ¿el algo evaluado en quién? ¿En quién? No, en algún t no. Si yo lo que estoy calculando es de este lado, integral de alfa a x. Vamos a decir así, estoy aplicando esto. Claro, no voy a cambiar la variable, porque tendría que cambiar la variable. Sería, realmente, si lo hago correctamente, voy a poner integral de alfa a x de la derivada con respecto a t, porque tendría que cambiar la variable de integración aquí también. Aquí poner t, integral de t. Pero tengo una derivada. La integral de una derivada, ¿qué cosa es? Es la función, esta. La primitiva de una derivada es la función. ¿Está claro? Evaluada en x menos evaluada en alfa. Pero esto, evaluado en alfa, ¿qué cosa da? La integral de alfa a alfa, 0. La exponencial de 0, 1. Entonces me queda nada más y en alfa. O sea, que sería esto menos y en alfa, igual a esta integral. Pero ese menos y en alfa lo voy a pasar a la derecha y voy a poner aquí y en alfa más eso. Esa es la fórmula que llevo. ¿Está claro, no? ¿Me entiendes? ¿Sí? Bien, entonces ahora me voy a liberar de esta exponencial para dejar solo de este lado y, para obtener la expresión de y en x. ¿Cómo me libero de la exponencial de menos la integral de alfa x de a de t de t?
¿Eh? ¿De quién? ¿Por quién tengo que, qué tengo que hacer? ¿Multiplicar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Eh? ¿La función inversa de quién? Ajá. ¿Cuál es la función inversa? O sea, no es exactamente hay que aplicar la función inversa. Bueno, sí, de alguna manera. Pero es, si yo me fijo que si yo multiplico a ambos lados esta relación, multiplico a ambos lados por exponencial de la integral con signo positivo de a en t de t. De a en tau, perdón, aquí, a en tau de tau. Recuerden que la variable de integración aquí la llamé tau, igual que aquí. ¿Está claro? En la integral de a le llamo la variable de integración tau para llamarle t a la variable de integración de esta integral de afuera. Multiplico ambos lados por esa exponencial. Entonces, esta es la exponencial positiva y esta es la exponencial negativa de lo mismo. Cuando yo multiplico por esa exponencial me queda producto de la exponencial es el exponencial de la suma. O sea, es exponencial de la integral menos la integral. Solo nos es que de este lado la dt, de este lado es dt y no de tau. ¿En dónde? Y aquí dice que está multiplicando por la exponencial positiva en de tau y de este lado está dt. O sea, no es el mismo. No, aquí es tau. Sí, sí. O sea, cuando considere las integrales de a, considero la variable de integración tau. Cuando consideres integrales de toda esta función, considero la variable de integración t. Por eso aparece t aquí y t aquí. Sí, faltaba ahí, ¿no? Cuando vea la exponencial de alfa a x. ¿Cómo? Cuando multiplica por la exponencial de la integral, ¿no es de alfa a x? Sí, de alfa x. Ah, bueno. Claro. Bien, entonces multiplico por esa integral, por esa exponencial, y entonces al multiplicar me queda esta exponencial positiva por esta exponencial con signo negativo. Lo que me queda es exponencial de la integral positiva menos la integral negativa. Es la misma, se cancela, me queda exponencial de 0, exponencial de 0 es 1, entonces de este lado va a quedar nada más y en x. Y del otro lado me queda y en alfa multiplicado por exponencial de la integral de alfa a x de a en tau de tau. O sea, multipliqué el primer término por este. Más, y ahora voy a multiplicar el segundo término. Pero fíjense lo que voy a hacer dos pasos en uno. Tendría que multiplicar aquí afuera la integral por esa exponencial, por esta. Pero como esta exponencial es una función de x, y aquí la variable de integración es t, lo que dependa de x se comporta como constante con respecto a la integración. ¿Claro? Por eso es muy importante destacar quién es la variable de integración y quién es la variable con que estamos trabajando. Entonces, este término que está multiplicando aquí, o sea, esta exponencial, la puedo meter dentro de la integral porque es como si fuera una constante. ¿Está claro? Y me va a quedar, ¿qué cosa? La integral de alfa a x, ¿de quién? Voy a ponerlo de esta forma. Fíjense, voy a escribirlo así. Esta entra con signo positivo, integral de alfa a x. Y esta queda con signo negativo, integral de alfa a t. ¿Está bien? Entonces, la exponencial de la integral de alfa a x por la exponencial de menos la integral de alfa a t, ¿cómo se expresa en términos de una sola exponencial? Son exponenciales de diferentes argumentos. ¿De qué? Bueno, es una diferencia en realidad porque este tiene un signo menos delante. O sea, es la suma de esto con todo esto, pero eso es una diferencia. Y voy a hacer otro pasito aquí que me voy a saltar. Voy a poner, eso es la exponencial de la integral de esta, menos esta integral. Pero voy a sacar un signo menos factor común. Para que me quede la exponencial de la integral de alfa. Bueno, no, voy a ponerlo así. Voy a dejarlo así.
Está bien. Me queda exponencial de la integral de alfa x, integral de alfa a x por de a en tau de tau, menos, fíjate, todo esto está dentro de la exponencial, la integral de alfa a t de a en tau de tau. Todo eso cae dentro de la exponencial. Y todo eso todavía dentro por f en t. La f en t está afuera. Y todo eso de t. ¿Está claro esa cosa? Pero ahora voy a usar propiedades de la integral. Fíjense, ¿qué representa esto? Imagínense que yo tengo la función definida en el intervalo alfa beta, la función a en t, que tiene una gráfica así. Esta es t y esta es a en t. ¿Qué cosa es la integral de alfa a x? Tomo un x por aquí, en el intervalo, y la integral de alfa a x es toda esta área. Pero t es menor que x, porque la variable de integración está entre alfa y x. Entonces t es menor que x. T está, por ejemplo, por aquí. ¿Qué cosa es la integral de alfa a t? Es el área bajo la curva, pero hasta aquí. Cuando reste a la integral de alfa a x, le reste la integral de alfa a t, ¿qué me queda? ¿De dónde a dónde? No entiendo nada. Uno solo, dime. A ver, tú, dime. ¿Integral de dónde a dónde queda? O sea, no sé que ustedes estén susurrando así como en la iglesia. No sabe lo que está diciendo. ¿Eh? De t a x. Eso es lo que queda. Entonces, quiere decir que todo esto quedó de la forma y en alfa, por la exponencial, este es y en x. De la integral de alfa a x, de a en tau de tau, más la integral de alfa a x de la exponencial de integral de t a x, poner este alfa más para arriba, integral de t a x, de a en tau de tau, todo eso por f en t de t. Y finalmente esta es la expresión de la solución. Estoy suponiendo que los coeficientes y el término independiente son continuos. O sea, esta función, f es continua, esta es continua, la integral de una función continua es derivable, más todavía, o sea que todo esto que está acá adentro es el producto de dos funciones continuas, es continua. Entonces, la integral de una función continua existe, por lo tanto, esto da una expresión de una solución de esta ecuación. Igual que antes hay que preguntarse, ¿y la solución sería única? Bueno, esto es la condición inicial. Si yo fijo una condición inicial, la solución es única. Porque eso, ¿qué quiere decir? Es el mismo razonamiento de algo. Supongamos que hay dos soluciones, y1' y y2'. Perdón, y1 y y2 en x. Que satisfacen los dos lo mismo. O sea, esta satisface y1' igual a a de x por y1 en x más f en x. Y la otra satisface, este es el y1. ¿Sí? y1 más f. Y la otra satisface y2' e igual a de x por y2 en x más el mismo f en x. Y que las dos satisfacen la misma condición inicial, que en el instante alfa, esta vale y0, y que esta en el instante alfa también toma el valor y0. Entonces, resto esta ecuación menos esta, ¿está claro? A y1 menos y2 le voy a llamar z en x. Entonces, cuando yo reste y1' menos y2' es y1 menos y2', o sea, es z'. Cuando reste a de x por y1 menos a de x por y2, me queda a de x que multiplica y1 menos y2, que es z. Y cuando reste f y f, me da 0, la misma f. Y cuando vea la condición inicial que satisface esta, en alfa, la z,
Z en alfa es Y1 en alfa menos Y2 en alfa, pero las dos son Y0, entonces esto es 0. Y ya vimos anteriormente que la única solución que tiene esto es Z en X idénticamente 0. Pero Z es Y1 menos Y2, entonces Y1 es igual a Y2. Quiere decir que dos soluciones de esa ecuación nunca pueden ser diferentes. Y como ya tengo una, quiere decir que todas son iguales a esa. O sea que esa es la única. O sea, esta es la única solución de la ecuación que satisface la condición inicial Y en alfa. La que yo fije viene dada de esa forma. O sea, ya tenemos que en estas ecuaciones puedo demostrar que dando una condición inicial se expresa la solución de una forma explícita en términos de integrales. Eso se llama resolver en términos de cuadraturas la ecuación. Y que si doy una condición inicial la solución es única. Esa es la única. Ya tengo eso. Bien. Pero tengo otra cosa más importante que no la voy a hacer en detalle y que es fundamental también para la física y para las aplicaciones. Lo primero en un modelo es que usted le ponga condiciones suficientes para que la solución exista y sea única. Si puede encontrar una expresión, bien, si no, la busca numéricamente. Pero que tenga solución y sea única, eso lo tiene que demostrar. Porque si usted no demuestra que existe solución, entonces, y usted mete eso en una computadora, le empieza a dar algo, porque la computadora no pregunta ni dice, ay, a ver, ¿tendrá solución esto? ¿No? La computadora usted le dice, sígueme este algoritmo, y te empieza a hacer cosas. Y tú paras en algún momento, porque dices, voy a dar 1000 iteraciones. Ya, y paré, y te dio algo, dice, esa es la solución. Y a lo mejor el problema no tiene solución, pero la computadora te dio algo. Por eso es muy importante saber que los problemas tienen solución y que el algoritmo que está corriendo en la computadora es un algoritmo que converge a la solución, para estar seguro de que dentro de 1000 iteraciones voy a tener algo cercano a la solución. Entonces, fíjense las cosas que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta la unicidad de solución, que si hay solución es única, que en tu caso particular existe, además, y por lo tanto existe y es única, hay una sola. Y que los algoritmos numéricos que estás corriendo convergen a la solución. Claro, los MATLAB y las matemáticas y todas esas cosas ya están muy probados, ya se sabe ya que en ciertos casos donde dicen, esto funciona cuando los coeficientes cumplen tal y tal propiedad y tal y tal y tal y tal y tal, y sí converge a la solución. Entonces ya tú puedes irle al seguro casi. A veces te dan hasta aproximaciones que te dicen, en la aproximación enésima, el orden de aproximación es un cierto alfa sub n. Por ejemplo, una constante sobre n elevado al cubo. Entonces tú dices, yo necesito tener una aproximación, por ejemplo, que sea 1 sobre n al cubo, la iteración enésima. Y entonces uno dice, perfecto, yo quiero tener una aproximación numérica de mi solución con un error del orden de una milésima. Entonces doy 10 iteraciones. Y al cabo de 10 iteraciones, la aproximación que voy a tener de la solución exacta es 1 sobre 10 al cubo, que es una milésima. Ya, ¿está claro? Todo eso lo tengo. El problema es que a veces uno dice, bueno, es que esto es la teoría nada más. Aquí dice que esto se puede aplicar en tal caso y tal caso. Mi caso no es ese, pero lo voy a aplicar de todas maneras. Y entonces pone a correr y le da algo, y lo que le da no sirve. Pero como usted tuvo que parar en algún momento, supone que sirve porque la teoría dice, esto se cumple si las funciones tales y tales que participan en el modelo son continuas. La de usted no es continua, pero no importa. Lo meto igual. Y le da otra cosa. Y entonces no sirve. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante estar claro en todas las cosas teóricas? Se escriben miles de trabajos, sobre todo de ingeniería, de física, con errores garrafales por ese tipo de cosas. Porque nadie se pone a revisar eso. Si usted lo revisa, se da cuenta que lo que están diciendo no tiene sentido ninguno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya tenemos eso. Otra cosa que les decía que es muy importante y que sale de esa expresión son dos cositas más. La primera de ellas es lo que se llama
y esto es otra cosa importante en la práctica, aparte de la existencia de la unicidad, o sea, aspectos teóricos de los modelos importantes para la práctica. Lo primero es la existencia de solución. Segundo es la unicidad. Y para la unicidad a veces hay que imponer condiciones adicionales, como aquí, que tengo que decir, no es una solución cualquiera, es la solución que en el instante alfa toma un cierto valor fijo que yo doy. Esa es única. Pero la general no, la general depende, fíjense. La expresión general depende de este valor y en alfa. Si yo le doy un valor 3, es una solución. Si le doy 48, es otra solución. ¿Ah? La unicidad de la solución. Y la otra cosa importantísima es la dependencia continua de la solución con respecto a los datos del problema. Esto es fundamental, es lo que voy a decir ahora. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si en algún sentido, los datos de este problema, ¿cuáles son? Usted tiene la ecuación, la voy a poner aquí, y' en x igual a en x por y en x más f en x, y y en alfa igual a y sub 0. Los datos son este coeficiente, este término independiente y el y0. Lo demás es y y'. Pero esos coeficientes tienen un sentido en el problema que usted esté modelando, tienen algún sentido físico. El y0 es lo que pasa en el instante inicial. Imagínense, en el problema de contaminación, el y0 era cómo estaba la contaminación en un cierto instante. Yo tengo que tener una idea de eso. Yo no puedo medir en todos los puntitos del lago. Tengo que tener sacar una idea. Entonces, lo primero importante es que en la práctica, todas estas cosas se sacan generalmente de mediciones y todas las mediciones tienen error. Más grande o más pequeño, pero todas llevan un error. ¿Está claro? Y como las mediciones tienen un error, yo tengo que estar seguro de que si en un caso ideal, en el medio que estoy estudiando, existieran estos coeficientes ideales sin error, lo que yo estoy midiendo no es eso. Estoy midiendo algo que tiene un errorcito con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, yo no estoy midiendo el verdadero A de X. Eso es imposible. Entonces, lo que estoy midiendo es un A tilde de X que tiene un error con respecto a A. Estoy midiendo un F tilde de X que tiene un error con respecto a X. Estoy midiendo una condición inicial Y0 tilde que tiene un error con respecto a la condición inicial real. ¿Está claro? Y entonces, el modelo no serviría para nada si las soluciones, cuando yo pongo aquí el valor real, que nunca lo puedo encontrar, A, F, Y0, o cuando pongo aquí el valor que yo puedo medir, que es A tilde, F tilde, Y0 tilde, que son los que puedo medir, son los que realmente voy a meter en el modelo, si al saber que los coeficientes de una ecuación y de la otra, y las condiciones iniciales de una ecuación y de la otra están cerca, si aún así las soluciones en ambos casos estuvieran muy distantes, el modelo no sirve para nada. Porque estoy asegurando ya que lo que yo voy a obtener por default lleva un error. Entonces quiere decir que lo que estoy obteniendo no me está reflejando la realidad de manera aproximada, porque las mediciones las estoy haciendo de manera aproximada, ¿se dan cuenta? O sea, las soluciones no pueden depender sustancialmente de pequeñas variaciones de los parámetros del problema. Esa es la cosa. Y entonces, eso quiere decir que yo tengo que demostrar que si A está cerca de A tilde, F cerca de F tilde y Y0 cerca de Y tilde, las soluciones que se obtienen en el caso de poner A, F y Y0
o poner A tilde, F tilde y E0 tilde, son muy parecidas. Y eso se ve de aquí. ¿Está bien? Por ejemplo, es más todavía, hasta el instante inicial, fíjense, puede ser que varíe. Yo digo, voy a medir ahora, sí, pero realmente en el momento que empiezas a medir, estás midiendo un poquito después. ¿Está claro? Entonces, la solución no puede depender de esas pequeñas variaciones. Y efectivamente, miren, la Y es derivable porque es solución de una ecuación diferencial. Y si es derivable, es continua. Y si es continua, si alfa varía un poquitito, Y en alfa varía poco también. Lo voy a explicar así muy en la punta de los dedos nada más. La integral es continua con respecto a los límites de integración. Si alfa varía un poquitito, la integral de alfa x varía poquito. Además, si A varía poco, la integral de alfa x varía poco. Miren, eso gráficamente es esto. Aquí tengo la función A, este es A. Este es el intervalo alfa beta. Y vamos a suponer que tengo un alfa tilde aquí y que lo que tengo es, en lugar de alfa, tengo esta funcioncita, que no es alfa, esta es la función A y esta es A tilde. ¿Qué cosa es la integral de A? De alfa a X. Es el área bajo esta curva. O sea, es esto que está aquí adentro. ¿Y cuál es la integral de alfa tilde a X de la A tilde? Es el área bajo esta curva, hasta aquí, hasta X. O sea, una es el área que está aquí abajo y la otra es esta misma, pero hasta aquí arriba. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia entre las dos es el chirimbolito este y el pedacito este de arriba. Si esta función se pega mucho a la de abajo, la diferencia entre esas áreas es casi cero. Y si el alfa tilde se pega mucho al alfa, el área de eso es casi cero. Entonces, por eso las integrales valen casi lo mismo y la exponencial es continua. Entonces, esto no varía casi. Esto no varía, esto no varía. Aquí el mismo razonamiento, si varía un poquito el alfa y varía un poquito el A, la integral de t a x del A no varía. Al variar casi no varía. Esta tampoco. Si varía poco, el producto de las dos varía poco. Y si el producto de las dos varía poco, da lo mismo que ponga alfa que alfa tilde. Quiere decir que esta solución, esta es una expresión de la solución que no solo demuestra que hay solución, que demuestra que es única, sino además demuestra que esa solución es consistente con las mediciones porque no depende de pequeñas variaciones de las mediciones. ¿Está claro? Si varía un poquito las mediciones, la solución varía un poco. Y cuando esas tres cosas ocurren, que los modelos tienen solución, es única y depende continuamente de los parámetros la solución, se dice que el problema está bien planteado. Y esos son los problemas que interesan a la física. Problemas bien planteados. Y que interesan en general en todas las ramas del conocimiento donde se usa la modelación matemática, que son todas. Ya terminamos entonces ahí.